Hablaremos un poco sobre la gobernanza y ordenamiento territorial. Específicamente en Valledupar eh, se propone un modelo integrado, sostenible y participativo que tenga un alcance no solamente urbano, sino también rural, ambiental y social. Una visión de largo plazo para un desarrollo territorial equilibrado, y es que últimamente hemos visto que los enfoques de los planes de ordenamiento territorial no van alineados con el principio de sostenibilidad. Y es que esto se ampara bajo la Ley 388 de 1997, además de la Ley 1454 de 2011, y además la propuesta busca un enfoque hacia un desarrollo sostenible en el municipio de Valledupar, en su departamento del Cesar. El marco normativo y los principios rectores de esta propuesta se basan principalmente en la Ley 388 de 1997, la cual habla sobre el desarrollo territorial y el uso del suelo. Establece además los mecanismos de planeación territorial y define el plan de ordenamiento territorial como un instrumento básico del ordenamiento. Además, el LOT, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, define cuáles son las competencias y los principios de coordinación y articulación entre las entidades territoriales. Esto basado en la Ley 1454 de 2011. Además, nuestro enfoque tiene un lineamiento de sostenibilidad que es la integración de las agendas ambientales, sociales y económicas eh, que se tomaron en los compromisos a nivel internacional para garantizar el desarrollo sostenible del territorio. Como principio clave es la función social y ecológica de la propiedad. La propiedad debe cumplir una función que beneficie a la sociedad y preserve el equilibrio ambiental, además de la prevalencia del interés general. Las decisiones territoriales priorizan el bienestar colectivo sobre los intereses particulares, pero también se debe tener una coordinación multinivel, y es la articulación efectiva entre el municipio, el departamento y la nación para las políticas territoriales tengan coherencia. En cuanto a la participación ciudadana, nuestra propuesta busca la inclusión activa de la comunidad en la formulación, seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial en general. Este enfoque es metodológico y diagnóstico participativo. Tenemos mecanismos de participación existentes, que es la concertación con autoridades ambientales, socialización del plan de ordenamiento territorial, que según la norma se debe hacer con las comunidades, y los consejos territoriales de planeación. Pero las brechas que se identifican de estos mecanismos de participación existentes es que se vuelven de carácter consultivo y no vinculante, donde no se tienen en cuenta las necesidades de la población. Además, la baja incidencia de las comunidades urbanas y rurales sobre estos principios de ordenamiento territorial. Y como zona crítica tenemos las zonas rurales y periurbanas con tensiones para el uso del suelo y acceso al agua y la expansión urbana. Nuestra línea metodológica propuesta es el fortalecimiento de esta participación, además del seguimiento y evaluación permanente de estos mecanismos de participación utilizados, con unos indicadores y veedurías ciudadanas que garanticen que estos mecanismos de participación influyen directamente sobre las decisiones que se toman y las propuestas que son llevadas para la estructuración del plan de ordenamiento territorial. Esta transición hacia mecanismos vinculantes que garanticen incidencia real de las comunidades en la toma de las decisiones territoriales. Y nuestro modelo propuesto tiene principalmente tres ejes estratégicos, iniciando por la gobernanza multinivel y articulada. Y es que debe haber una coordinación entre las políticas nacionales, las políticas departamentales y las políticas municipales de nuestro territorio. No puede ser que hay una política nacional que hay una política territorial que no se ajuste a una política nacional. Y eso sucede. Entonces, ¿cómo se presupuestan estas políticas territoriales? Si no tiene un eje principal
partiendo de las políticas nacionales no hay cómo presupuestar, además de hacerle adiciones a proyectos que no tengan ese enfoque de la política nacional. Vemos una desventaja en muchos departamentos de Colombia. Además debe haber una integración con políticas sectoriales y regionales. Y es que el sector no puede estar aislado de las políticas regionales. Debe haber una articulación entre el plan de ordenamiento territorial, las políticas territoriales y las políticas regionales y sectoriales. Además, un foco en el ambiente y la gestión del riesgo y la infraestructura. Últimamente hemos visto las problemáticas por las que está pasando nuestra región. Hay tiempos de largo verano, tiempos de largo invierno, y esos cambios climáticos deben ir ajustados con un foco en el ambiente y articularlo con la gestión del riesgo e infraestructura estratégica. Y es que las obras deben estar ajustadas a la región. Las obras públicas que se generen, que se ejecuten a lo largo de la vigencia, en la estancia de una alcaldía, una gobernación, deben ser estratégicos para el dinamismo de la política sectorial. Además de una ejecución articulada del plan de ordenamiento territorial no aislada. No es de ocultarse que las entidades trabajan de manera aislada la mayoría de las veces. Y no hay una articulación en estas políticas en todas las entidades que hacen parte y que el fin de ellas es lograr que se implemente. Como segundo eje es la sostenibilidad territorial y hablamos de una protección de la estructura ecológica principal en el municipio de Valledupar. Nosotros tenemos una diversidad de ecosistemas que deben conservarse, preservarse, pero también deben ser utilizados para un beneficio económico. Pero a su vez deben ser protegidos. Hablamos de una gestión hídrica y responsable. Hoy tenemos en el municipio de Valledupar una de las aguas más potables en Colombia. Se puede hablar que en el mundo no necesita tanto tratamiento, los procesos de tratamiento son netamente de remoción de sólidos y debe haber una gestión hídrica responsable. No generar un estrés hídrico sobre nuestras cuencas, además de una adaptación al cambio climático y una resiliencia territorial. Y hablamos en este eje de sostenibilidad territorial del uso eficiente del suelo urbano y rural. Como tercer eje, hablamos de la participación ciudadana efectiva, y es que los cabildos, las veedurías deben hacerse responsables o con el deber que ellos tienen, hacerse participativos de la estructuración de estos planes de ordenamiento. Además, una participación vinculante tanto en la formulación, ejecución y evaluación del mismo plan de ordenamiento territorial, que la finalidad de este mismo es para la comunidad y un beneficio más global que personal. Y una transparencia y rendición de cuentas permanentes por parte de estos organismos y entidades que la finalidad es hacer una ejecución de este plan de ordenamiento. Y hablamos de una legitimación en decisiones públicas y una equidad territorial como un eje rector en cuanto a para lograr una participación ciudadana efectiva. Como conclusión y próximo paso, hablamos de la síntesis del modelo, y es que el plan de ordenamiento de Valledupar debe consolidar como un instrumento vivo, articulado, resiliente y participativo, capaz de responder a las dinámicas del territorio y a las necesidades reales de la población. Solo mediante una planeación integrada, sostenible y con participación efectiva será posible contribuir a un desarrollo territorial equilibrado. Y es que los resultados que se esperan con esta propuesta es que tengamos un desarrollo territorial equilibrado, tengamos mayor equidad social, tengamos o generemos una sostenibilidad ambiental y una gobernanza local fortalecida. Los próximos pasos serían ejercer un mapa o
desarrollar un mapa de actores donde se identifiquen las rutas y la coordinación entre el municipio, el departamento y la nación. Un plan de participación efectivo en el que las comunidades puedan ser partícipes, no solamente como un saludo a la bandera, sino ser partícipes en las decisiones y estructuración del plan de ordenamiento territorial. Y que a lo largo de su ejecución y evaluación también tengan un espacio de participación efectiva que les garantice a ellos que las políticas públicas que se van a desarrollar a partir de la estructuración de este plan sean efectivas y para beneficio de la comunidad. Y por último, un sistema de monitoreo que no es más que las veedurías y la misma ciudadanía tenga un acceso constante a la ejecución de estos planes de ordenamiento y de las políticas públicas que nacen a partir de estos planes de ordenamiento. Muchísimas gracias.